el Evangelio de Juan. Y vamos a orar otra vez antes de comenzar. Señor, te damos muchas gracias por momentos como este, que podemos disfrutar como iglesia, Señor. Te damos gracias, Señor, por tus bondades con nosotros. Te damos gracias, Señor, porque no merecemos nada de todo esto, Señor. Sin embargo, tú, por tu inmenso amor por nosotros y tu misericordia, nos permites tener momentos como este en la iglesia, y por tu misericordia y tu gracia nos permite, Señor, ahora abrir tu palabra. Te rogamos, Señor, en el nombre de Jesús, nuestro Salvador, de quien habla Juan, de tapa a tapa, que nosotros, Padre, podamos conocerte un poco más, que podamos crecer en conocer cuál es tu voluntad por nosotros y seguir, Señor, en esa voluntad que tú tienes para nosotros. Por favor, Padre Santo, bendice nuestro tiempo juntos hoy, que tu Espíritu Santo nos guíe, Señor, a tu verdad, que nosotros podamos crecer, Señor, y ser transformados, conformados a la imagen de Cristo un poco más. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, Juan capítulo 1, seguimos con nuestro estudio del Evangelio de Juan. La semana pasada vimos cómo es que comenzó... Perdón, voy a apagar esto porque... perdón, una distracción. Vimos cómo es que comenzó lo que nosotros llamamos el camino, lo que la palabra de Dios llama el camino. No me gusta la palabra cristianismo, porque es como da la idea de un sistema, da la idea de reglas y un camino raro, humano. Me gusta más tal vez cristiandad, pero la palabra de Dios no dice ni cristianismo ni cristiandad, dice el camino. Cuando la palabra de Dios nos dice que a los cristianos los llamaron por primera vez cristianos en Antioquía, es más o menos despectivo, no es que los señalan como, dicen, no, pequeños cristos, medio raro y eso, esta discusión eso. En realidad la iglesia primitiva se llamaban a sí mismos el camino de Cristo, ¿verdad? Pero el camino. Y vimos la semana pasada cómo es que se originó el camino, cómo es que Cristo tuvo sus primeros dos seguidores, discípulos de Juan el Bautista, que eran Juan, el apóstol Juan y Andrés. Y vimos la semana pasada un patrón que se repite desde ese momento hasta el día de hoy, que explica por qué el Evangelio es lo que es, y por qué el camino es lo que es, y por qué la iglesia de Cristo es lo que es. Vimos que una persona que conoce a Cristo, que sabe quién es Cristo, apunta a Cristo hacia los demás. Vimos a Juan el Bautista diciéndole a sus discípulos, ahí está el Cordero de Dios, ese es el Cordero de Dios. Vimos que el patrón sigue con que esa persona sigue a Cristo y busca conocer a Cristo y llega a conocerlo y lo obedece y lo sigue como su discípulo. Y después vimos que esa misma persona que fue alcanzada en un momento y que conoce a Cristo, después lo que hace es proclamar a Cristo con cualquier persona que se encuentra, va comunicando a otros sobre ese Salvador. Ahora, es interesante que si nosotros estudiamos la historia, hay un montón de recursos que son extra bíblicos, que son testimonio de los padres de la iglesia, por ejemplo, los escritos de la iglesia primitiva, nos dicen que estas personas, los primeros discípulos de Jesús, los 11 primeros, quitando a Judas, que no era creyente, pero los primeros 11 estuvieron dispuestos no solamente a seguir a Jesús, no solamente a proclamarlo, no solamente a vivir por Él, sino también a morir por Él. En todos los casos, salvo uno, que es nuestro apóstol Juan, que nos escribe el Evangelio que estamos estudiando. El resto de ellos, cada uno de ellos murió mártir. Estuvo dispuesto a morir, a entregar su vida por aquel que conocieron, como vemos acá en el Evangelio de Juan. Y es inevitable preguntarse, y otra vez les digo, si vos ya te respondiste estas preguntas, lee otra vez el Evangelio de Juan como si fuese la primera vez. No pienses en que sos cristiano, no pienses esto como que es el diario de ayer, que ya lo leíste. Pero para mí es inevitable pensar cuando veo pasajes como este, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué estas personas deciden abandonar absolutamente todo por seguir a Jesús? ¿Qué vieron en Él? ¿Qué vieron en Él? ¿Qué vieron en Cristo que los hizo no solamente dejar absolutamente todo, sino ir aún hasta la muerte por Cristo? ¿Qué vieron en Él? Bueno, vamos a encontrar la respuesta en nuestro pasaje de hoy.
Muchas veces, y otra vez la semana pasada hablé un poquito de esto, pero muchas veces los predicadores pasan de largo estos pasajes, los predican así muy al pasar. Sin embargo, es un tesoro lo que tenemos acá en el Evangelio de Juan. Es un tesoro. Lo que Juan nos muestra acá es qué es que vieron ellos en Jesús, cómo Jesús se mostró ante ellos para que ellos digan, te voy a seguir hasta la muerte. Te voy a seguir hasta la muerte. Jesús es el que llama soberanamente a sus discípulos a seguirlo. Vamos a ver eso. La razón por la cual siguieron a Jesús es porque Jesús los llamó de forma soberana, de forma sobrenatural, demostrándoles que Él es el Señor. Jesús llama a sus discípulos soberanamente, mostrándoles que es el Señor. Y vamos a leer lo que dice Juan, comenzando en versículo 42. Dice así. Entonces lo trajo, recuerden esto, vamos a ver un poquito, pero este es Andrés trayendo a su hermano Simón ante Jesús. Y versículo 42 dice, entonces lo trajo a Jesús. Jesús mirándolo dijo, tú eres Simón, hijo de Juan. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Al día siguiente Jesús se propuso salir para Galilea y encontró a Felipe. Y le dijo, sígueme. Felipe era de Betsaida, de la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe encontró a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas, a Jesús de Nazaret, el hijo de José. Y Natanael le dijo, ¿puede algo bueno salir de Nazaret? Ven y ve, le dijo Felipe. Jesús vio venir a Natanael y dijo de él, ahí tienen un verdadero israelita en quien no hay engaño. Natanael le preguntó, ¿cómo es que me conoces? Jesús le respondió, antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel, respondió Natanael. Jesús le contestó, porque te dije que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. También le dijo, en verdad, les digo que verán el cielo abierto y los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Nosotros vamos a ver hoy en nuestro pasaje 3 manifestaciones divinas de Cristo que animan a todo discípulo a seguirlo. 3 manifestaciones divinas de Cristo que animan a todo discípulo de Cristo a seguirlo y seguirlo hasta el fin. Primera manifestación divina que vemos acá. Jesús es el Señor omnipotente del futuro de Simón. Jesús es el Señor omnipotente del futuro de Simón. Eso lo vemos en versículo 42. La semana pasada vimos desarrollada esta secuencia de Andrés con su hermano Simón Pedro. Andrés conoce a Jesús, es de los primeros discípulos, pasa toda la tarde y la noche posiblemente con el Señor. Y al primero que se encuentra, muy posiblemente porque está buscando a su hermano para ir a pescar, a trabajar, porque son pescadores. Los dos trabajan de lo mismo y trabajan juntos. Pero al primero que se encuentra es a su hermano Simón. ¿Qué hace Andrés? ¿Qué le dice a su hermano? Vimos la semana pasada sorprendido, le dice, Simón, encontramos al Mesías. Simón, encontramos a el Salvador, al Cristo. Y tenemos acá nuestro pasaje. ¿Qué hace? No solamente proclama, sino que nos dice que lo lleva a Cristo, lo lleva ante Jesús. Y no sabemos cómo fue, si fue medio a la fuerza, si fue medio obligado, pero significa eso el pasaje, puede guiarlo tiernamente o puede guiarlo medio un poquito a los empujones, pero lo lleva ante Cristo, lo lleva frente a Jesús y nos dice nuestro texto, Jesús mirándolo le habló. Ahora, este no es simplemente mirar, este verbo es un verbo que se usa muy poco en el Nuevo Testamento, del cual hablamos la semana pasada, es el mismo verbo que usamos para Juan el Bautista mirando a Jesús, mirándolo obnubilado y diciendo, ahí está el Cordero de Dios. Pero no es lo mismo. Es el mismo verbo, pero no es lo mismo. Juan el Bautista contempló a Jesús. Lo miró cariñosamente, cuidadosamente. Lo vio lleno de asombro. ¿Por qué? Porque tuvo la revelación de parte de Dios de que Él, sobre quien el Espíritu Santo se iba a posar e iba a permanecer, era el Mesías. Entonces, después de haberlo bautizado, después de verlo que anda por ahí entre medio de la multitud, lo ve a Jesús y dice, ahí está, mirándolo, obnubilado, asombrado, ahí está el Cordero de Dios. Pero acá esto es diferente. Acá es Jesús el que está mirando de esta misma manera a Simón.
Y Él es Dios. Él es Dios. No hay absolutamente nada que se escape de su mirada. Aunque ahora Jesús está velado por su humanidad, Él todavía tiene los ojos como llama de fuego. Él es Dios. Él es Dios y está mirando profundamente a Simón. Juan el apóstol nos deja en claro, vamos a ver esto un montón a medida que estamos estudiando el Evangelio de Juan, pero Juan 6:64, por ejemplo, nos dice, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían. Jesús sabía. ¿Y quién era el que lo iba a traicionar? ¿Cómo es posible esto? Bueno, porque Él es Dios, Él sabe todas las cosas. Y Él mira de una manera que nosotros no vemos. En Juan 2, 24 y 25 nos dice, pero Jesús, en cambio, no se confiaba en ellos porque los conocía a todos. Y no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre, porque Él conocía lo que hay en el interior del hombre. Este que está mirando a Simón en este momento no es otro que Dios mismo, hecho hombre. Y mira a Pedro profundamente. Este es el Dios de quien nadie se burla, según Gálatas 6, que no puede ser engañado. Él conoce todas las cosas, todo lo que hay en el corazón del hombre, lo bueno y lo malo. Y ahora está mirando a Pedro y puede ver todo lo que hay en su corazón, todo lo que hay en su mente. Todo, absolutamente todo, pasado, presente y futuro, están expuestos al instante delante de Cristo, todo. Y le dijo, tú eres Simón, hijo de Juan. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Esto es súper interesante. Y otra vez muchas veces gente dice, sí, esto es cuando después en Mateo 16 le dice que vos sos Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces no, acá lo que está diciendo es asombroso. El nombre Simón, de esta raíz llamar en el griego, en el hebreo, significa escuchar. Significa escuchar. Cuando Ana, la estéril Ana, en 1 Samuel, tiene a su hijo, el Señor milagrosamente le da un hijo, ¿cómo le pone de nombre? Samuel. Shmuel significa Dios escucha, o el Dios que me escucha. Es esta raíz. Nosotros tenemos una oración que los judíos hacen aún hasta el día de hoy, que se llama el Shema, que nosotros traducido es, escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Bueno, eso es justamente la raíz de esta palabra, Shema. Shema. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ellos dicen todo hasta el día de hoy, dicen así. Shema. Es esta raíz. Significa el que escucha. Simón es el que escucha. Es un nombre muy común entre los judíos de esta época. Y Cefas, el nombre que le da ahora, es arameo. Es arameo para piedra, para una roca, algo que es duro, que es firme. En la antigüedad, si vos estudiás el trasfondo histórico, en la antigüedad los rabinos tienen la costumbre de ponerle sobrenombres a sus discípulos. ¿Por qué? Están todo el día con ellos, los conocen sus características, saben si son inteligentes o no tan inteligentes, si tienen algún tipo de característica. Por ejemplo, Jesús llama a Juan y Jacobo, les puso Boanerges, que significa hijos del trueno. ¿Por qué? Porque aparentemente eran re picantes, ¿no? Polvoritas, se enojaban muy rápidamente. Entonces le puso hijos del trueno. Pero acá esto es algo mucho más profundo. No le está poniendo un sobrenombre. Le dice, vos sos esto, pero vos vas a ser llamado así, de esta manera. Vos sos Simón, pero vas a ser llamado Pedro. Acá Jesús le está prometiendo algo. Y por eso le da un nuevo nombre a Pedro. Ahora, te hago una pregunta. ¿Quién es el que hace esto en el Antiguo Testamento? ¿Quién es el que cambia el nombre en el Antiguo Testamento? El Señor. El Dios de Israel. Él tomó a Abraham, padre enaltecido, y le puso Abraham. Nosotros decimos igual, Abraham y Abraham, no, pues la H es muda para nosotros. Pero es dos palabras completamente distintas. Abraham, padre enaltecido, Abraham, padre de multitudes. Él tomó a Sarai, que significa noble, y la cambió a Sara, que significa princesa. ¿Por qué? Porque ella iba a ser la reina, la madre de la nación de Israel. Él tomó a Jacob, el usurpador, el engañador, y le puso Israel, el que pelea con Dios, el que pelea con Dios, junto a Dios o contra Dios, puede significar cualquiera de las dos cosas.
Jesús acá está haciendo lo mismo con Simón. Está haciendo lo mismo con Simón. Es como un juego de palabras. Él le dice, vos sos Simón, vos sos el que escucha, vos sos uno más de la multitud, nada más. Vos sos eso y nada más, pero vas a ser llamado piedra. Va a llegar un momento en el tiempo, porque esto es tiempo futuro, vas a ser llamado. Va a llegar un momento en el tiempo en que vas a ser como una roca firme, como una roca firme. Y vemos a lo largo de el desarrollo de los evangelios como este Simón no es una roca firme, pero todas las cosas que pasa, todas las cosas que atraviesa, lo llevan a terminar siendo Pedro, una roca firme. Cuando Jesús está en Getsemaní, Pedro lleva a su trío, que es más cercano, Pedro, Juan y Jacobo, los lleva y les dice, quédense acá y oren junto a mí, oren por mí durante 1 hora, yo ahora voy a orar al Padre. Jesús va a orar al Padre y vuelve. Y cuando vuelve, recuerdan, este es el relato en el Evangelio de Marcos. Marcos es alguien que escribe el Evangelio siendo guiado por Pedro. Y fíjense lo que dice Marcos, dice que cuando Jesús vuelve, ¿qué encuentra? ¿Cómo los encuentra? Roncando. Entonces Jesús vino y los halló durmiendo y dijo a Pedro, ¿qué le dijo? Simón, Simón, ¿duermes? ¿No pudiste velar ni por 1 hora? En Lucas 22, pasaje muy conocido, Jesús le dice a Pedro, Simón, Simón, mira que Satanás los ha reclamado a ustedes para zarandearlos como a trigo. ¿Qué le contesta Pedro? Les dice, Señor, estoy dispuesto a ir a donde vayas, tanto a la cárcel como a la muerte. Pero Jesús le dijo, te digo, Pedro, que el gallo no cantará hasta que tú hayas negado 3 veces que me conoces. No te olvides, Simón. No te olvides, Simón, que vas a ser Pedro. Pero todavía no. Todavía no. Ahora, hermanos, esto es una constante en Pedro. Y el testimonio de la palabra de Dios es que Simón no puede hacerlo por sí mismo. No tiene el poder para cambiar. No tiene el poder para ser transformado. Siempre está dispuesto a hablar primero o actuar primero. ¿Para qué? Para ser corregido primero o para ser avergonzado primero. Y lo vemos en toda la palabra de Dios. Él fue, cuando Jesús estaba hablando acerca del perdón, que da esta gran historia acerca del perdón, y dice Jesús, y él que dice, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? Yo digo que hasta 7. ¿Por qué? Porque los rabinos decían que tenías que perdonar 3 veces. Entonces Pedro dice, 3 más 3 más 1. Me voy el doble y un poquito más, hasta 7. Y el Señor le dice, no te digo 7, sino hasta 70 veces 7. Lo corrige diciendo, tenemos que perdonar ilimitadas veces. Cuando Jesús tenía que ir a Jerusalén y comenzó a decirles claramente a los discípulos cuál era el plan, le dijo que tenían que ir a Jerusalén y sufrir, y él tenía que morir y resucitar. Simón fue el primero que le dijo, jamás, que nunca te pase eso, Señor. ¿Qué le dijo Jesús enfrente de todos los discípulos? Tomátela, Satanás. Detrás de mí, Satanás. Cuando quisieron arrestar a Jesús, él fue quien tomó la espada y le cortó la oreja a Malco. Fue Pedro el que negó a Jesús, aún con maldición. Aún con maldición. Y después lloró amargamente. Aún hasta el final. Al final de Juan. Después de la muerte y la resurrección de Jesús. Vamos a verlo esto cuando lleguemos al final de Juan. 1 año y medio, 2 tal vez. Lo vemos que llega un momento que ve a Cristo resucitado. Y está a orillas del mar de Galilea y le dice a sus amigos, sus compañeros de aventuras, le dice, me voy a pescar. Y no le está diciendo, che, me voy a pescar para comer. Está diciendo, vuelvo a trabajar de pescador. Me voy a pescar. Simón no puede cambiar por sí mismo. Simón por sí mismo no puede ser una piedra. No puede ser Pedro. Simón no puede. Pero el Señor puede. El Señor puede. Él tiene el poder para hacerlo. El Señor que está llamando a Pedro tiene el poder para transformar a Simón en Pedro, en una roca, en una piedra firme. Él puede hacer que una persona cambie. Y es lo que nos muestra este pasaje acá en Juan. Y la razón por la cual Pedro siguió al Señor hasta el fin es porque el Señor se mostró de esa manera con él. Le mostró que era el Señor omnipotente de su futuro, que podía transformarlo, podía hacer que en el futuro él sea la persona que tenía que ser. Él puede hacer que alguien
como Pedro, que es impetuoso, que siempre está fallando, sea el Pedro que vemos en Hechos 2 en Pentecostés, que con denuedo, con coraje, está. ¿Se dieron cuenta de eso? El Pedro que está proclamándoles en la cara a todos aquellos que mataron a Jesús, diciéndoles: ustedes mataron al Rey de Gloria, ustedes mataron al Mesías, ustedes se tienen que arrepentir, ustedes tienen que creer en Cristo. Y lo hace con valor. ¿Cómo sucedió esto? Porque Cristo cumplió con su promesa. Pedro es el autor de 2 libros de nuestra Biblia, de la palabra de Dios. Es columna de la iglesia primitiva en Jerusalén y el resto de las misiones. Y algo de crédito para el Evangelio de Marcos, porque fue él el que le enseñó lo que dice el Evangelio de Marcos a Marcos mientras él escribía. ¿Por qué pasó esto? Porque el Señor cumplió su promesa. Porque Él demostró que Él es el Señor omnipotente del futuro de Pedro. Recién cité Lucas 22 y dejé a propósito una partecita ahí en el medio. Cuando dice Simón, Satanás los pidió para zarandearlos como a trigo. El Señor le dice a Pedro: pero yo he rogado por ti, para que tu fe no falle. Y tú, una vez que hayas regresado, fortalece a tus hermanos. ¿Ven la paciencia y el amor del Señor? Dice: Pedro, vos vas a caer miserablemente, porque todavía sos Simón, pero yo oré por vos, y yo te prometí que vas a ser Pedro. Y cuando vos regreses, fortalece a tus hermanos, sé esa piedra a la cual te llamé que seas. ¿Por qué? Porque el enfoque no es Pedro. El enfoque no es Pedro. El enfoque de estos pasajes es Cristo. Es Cristo que lo está llamando. Y algo que vamos a ver vez tras vez y que quiero enfatizar para dejar en claro, es que Cristo lo está llamando para que sea su discípulo. Cuando Cristo te llama para que sea su discípulo. No hay tal cosa como un cristiano que no es un discípulo. No existe. Es una contradicción. Un cristiano es un discípulo. Un cristiano es alguien que conoce a Cristo, que sigue a Cristo y que vive para Cristo. Y es lo que el Señor está haciendo acá con Pedro. Dice esto un comentarista, me encantó. Tengo 2 citas de comentaristas hoy que me volaron la cabeza y lo quería compartir con ustedes. Un comentarista que se llama D.A. Carson dice esto. Dice: la atención se centra en Jesús como aquel que conoce íntimamente a las personas y las llama de tal manera que las hace tal como las llama a ser. Es buenísimo. Lo leo otra vez. La atención se centra en Jesús como aquel que conoce íntimamente a las personas y las llama de tal manera que las hace tal como las llama a ser. Jesús es el que llama, Él es el que dice: vos vas a hacer esto para mí, y Él es el que tiene el poder para transformar tu vida, para que vos seas aquello para lo cual Jesús te llamó. Y es lo que vemos acá. Jesús es el Señor omnipotente del futuro de Simón Pedro. En este momento solo era Simón y nada más. Pero en la medida que siguió a Jesús, y en la medida que conoció a Jesús, y en la medida que aprendió de Jesús y que obedeció a Jesús, llegó a ser Pedro, una piedra firme que fue una de las columnas que estableció la iglesia. ¿Por qué? Porque Cristo lo prometió y porque Cristo tiene el poder para cumplirlo. Y hermanos, esa es la maravilla del Evangelio de Juan. Recuerdan que Juan está escribiendo estas cosas para que nosotros creamos que Cristo es el Señor, que es el Hijo de Dios, y para que creyendo en Él tengamos vida eterna. Parte de esa vida eterna tiene que ver con nuestra vida de seguidores de Cristo, de discípulos de Cristo. Lo que vemos acá, esta verdad no es exclusiva de Pedro. No es exclusiva de Pedro. Juan está compartiendo esto con nosotros para que nosotros entendamos que Cristo es el Señor omnipotente del futuro de todo aquel a quien Él llama. Si vos estás en Cristo, si Él te llamó y vos respondiste por la gracia de Dios a Cristo y estás en Cristo y sos salvo por gracia, Él tiene el poder para hacer de tu vida aquello a lo cual te llamó. Él va a hacer la obra en vos. Él va a transformar tu vida. Es lo que nos muestran estos pasajes. Ahora, esto no significa que vamos a ser títeres. Claro, es claro en la palabra de Dios. No somos títeres que Dios nos lleva
de acá para allá según su deseo soberano, aunque Él es soberano. No significa que somos títeres, pero en la medida en que seguís a Cristo como discípulo, es el testimonio de las Escrituras, y voy a repetirlo otra vez, en la medida que sigas a Cristo como su discípulo, conociéndolo y aprendiendo de Él y obedeciendo a Cristo, en la medida que lo sigas como un discípulo, Él va a obrar en vos. Él va a transformar tu vida. Él va a llevarte a aquel lugar al cual te llamó. Él lo va a hacer. Y tal vez te preguntás, desafiado por estos pasajes, ¿eso significa que me puede usar a pesar de mis errores? Sí, es lo que dice la palabra de Dios. Él te puede utilizar a pesar de tus errores. ¿Por qué? Porque ningún error puede limitar a aquel que es todopoderoso y a aquel que te está llamando. Y el testimonio de Pedro nos muestra eso. Si hay alguien que tiene registrados errores tras errores tras errores en la palabra de Dios, es Pedro, que cayó terriblemente. Aun cuando negó al Señor, lo negó con maldición. Y nos dice el relato, recuerdan que dije, este verbo para mirar es muy raro, se usa muy pocas veces, pero cuando Pedro niega por última vez a Cristo, nos dice que el Señor lo mira a Pedro con esta mirada penetrante, con este verbo emblepo, lo mira profundamente, todo golpeado, ensangrentado. Lo mira a Pedro negándolo. Y es la razón por la cual Pedro sale y saliendo de la casa llora amargamente. No hay fracaso más grande registrado en la Biblia que este Pedro negando a Jesús y viendo cara a cara a aquel que lo salvó, lo llamó y está negando en este momento. Pero él es Pedro. El Señor lo llevó a que sea Pedro. El Señor lo transformó por completo en el apóstol Pedro. Tal vez te preguntas, ¿eso significa que Él puede obrar en mi corazón? A pesar de que no entiendo todas las cosas. Completamente, totalmente. No tenés que entender todo para seguir a Jesús. No tenés que entender cada aspecto de una predicación para seguir a Jesús. Para ser usado por Jesús, para que Jesús te transforme. Él puede hacerlo. Él puede hacerlo. A pesar de que no entiendas todas las cosas, a pesar de que no entiendas toda la Biblia, nosotros los pastores estudiamos y yo más son las cosas que no entiendo muchas veces que las que entiendo y comparto con ustedes y predico acá. Muchas veces no vas a entender la palabra de Dios, no vas a entender lo que Dios está haciendo en tu vida, no vas a entender por qué suceden esas cosas. Esas cosas no limitan a aquel que es omnipotente y que te llamó. Tal vez te preguntas, ¿eso significa que puedo ser útil? ¿Puedo ser útil para Cristo? ¿Que puedo ser útil para la iglesia de Cristo? Completa y absolutamente sí. Amén. ¿Por qué? Porque no se trata de vos. Se trata de aquel que te está llamando. Y es el Señor omnipotente de tu futuro. En la medida que sigas a Cristo, constantemente Él va a manifestar ese poder en vos. Él va a mostrarte su poder. Él va a transformar tu vida a su imagen para el propósito que Él tiene en vos. Tu vida no es un accidente. Tu vida no es una casualidad. Si estás en Cristo hoy es porque Él te llamó. Él te llamó a la salvación y te llamó a ser su discípulo y te llamó para que vos seas lo que Él quiere que vos seas. Eso nos recuerda Pablo en Efesios 2:10. Nos dice que si estás en Cristo, fuiste creado en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. El Señor desde antes de la fundación del mundo sabía que te iba a salvar y de antes de la fundación del mundo sabía que iba a transformar tu vida para que vos camines de una manera que es digna de Él. Esto es glorioso. Esto es glorioso. Señor omnipotente del futuro de Pedro y de tu futuro. De tu futuro. Él te va a hacer andar en esas buenas obras que Él preparó para su gloria. Él lo va a hacer. No hay poder en vos, no hay poder en mí, pero Él puede hacerlo. Él puede hacerlo en la medida que lo sigas, en la medida que seas su discípulo, porque Él te eligió. Y eso es lo que vamos a ver en el segundo punto. En el segundo punto, versículos 43 y 44. Segunda manifestación divina.
que anima a todo creyente a seguir a Jesús. Jesús es el Señor omnisciente del presente de Felipe. Jesús es el Señor omnisciente del presente de Felipe. Vemos otra vez cómo Juan nos marca el tiempo, cómo determina el orden cronológico y podés ver cómo sucede todo esto en una semana, ¿no? Y esto la semana que viene vamos a ver cómo se cumple la semana. Tenemos al día siguiente, al día siguiente, al día siguiente, 3 días después, una semana. La primera semana de cómo Jesús comienza su ministerio en la tierra. Entonces eso sucede al día siguiente de su encuentro con Pedro, de esto que vimos recién, cuando Jesús le promete a Pedro que él va a ser una piedra. Entonces la Escritura nos dice acá algo que es fascinante, realmente. Esto realmente es sorprendente. Cuando estaba estudiándolo, no hace falta estudiarlo en griego, acá te ayuda el griego, pero lo que vemos acá es algo maravilloso. Nos dice, Jesús se propuso salir para Galilea y encontró a Felipe y le dijo, sígueme. Él se propuso en su corazón. Jesús se propuso de la nada. Juan dice, después de que habla con Pedro, dice, al día siguiente Jesús se propuso salir para Galilea. Él se propuso en su corazón. Para que nosotros tengamos una idea de cómo se usa este verbo. Se usa proponer en los libros históricos, se usa bastante, pero en las epístolas se usa solamente 2 veces. En una, 1 Corintios 15, 38, nos dice que Dios se propuso, Él decidió soberanamente la forma que tiene, hablando de la resurrección en 1 Corintios 15, pero que Dios se propuso en su corazón la forma que le iba a dar a cada semilla. Entonces, si vos te preguntás alguna vez comiéndote un mango, ¿por qué es más caroso que otra cosa? Bueno, ahí está la respuesta en 1 Corintios 15. Porque Dios soberanamente lo decidió de esa manera. Decidió, ¿por qué no lo hiciste un carozo más chiquito, no? Una semilla más chiquita, así tengo más carne de mango, que es riquísimo. Dios lo hizo de esa manera. Dios estableció que la semilla de mostaza iba a ser chiquitita y Dios estableció que la palta, el mango iba a ser de esa manera. Dios lo estableció de esa manera. Decidió soberanamente. Se propuso soberanamente. En Colosenses 1:27, Dios se propuso, dispuso manifestarnos a nosotros el misterio de Cristo. Dios, desde la creación hasta hace 2000 años atrás, venía anunciando de manera progresiva, paulatina, cómo iba a ser el Salvador, cuándo iba a venir, pero finalmente a la iglesia Él propuso en su corazón que sea en ese momento y que nosotros sepamos el misterio, que ya no es misterio, que es algo revelado, que Cristo es el Señor. Dios se propuso en su corazón, se lo dispuso. Es este verbo que está usando acá Juan acerca de Jesús. Es sorprendente. Esto es sorprendente realmente, hermanos. Jesús resolvió soberanamente. Él determinó ir hasta Galilea. Y ahora, no sabemos bien dónde está Jesús, realmente, porque si estudiás, todos los comentaristas tienen ideas diferentes de dónde quedaba esta Betania al otro lado del Jordán. Algunos piensan que es la región, vos tenés el lago de Galilea, mirando yo, ¿no?, al noreste, que se llama Batanea, esa región, que no es Betania, es Batanea. Entonces es esa región al norte, más desértico. Algunos piensan que es al sur, de este lado, o de este lado, en Jericó, que es más al sur, porque esa zona había una aldea ahí que se llamaba Betania. Algunos piensan eso. Personalmente pienso que era más al sur, más cerca de Jerusalén, que más al norte. Pero en realidad no sabemos. Lo que sí sabemos es que Jesús determinó salir para Galilea. Esta zona se llama Galilea de los Gentiles, por la influencia que tiene y la cantidad de pueblo mezclado que hay ahí de gentiles en Galilea, y algunos comentaristas piensan, entre 40 y 70 kilómetros para encontrarse con Felipe. Es impresionante. De la nada, él se propuso en su corazón, si es al sur, hacer una línea en B hasta Galilea de los Gentiles, o hacer una línea directa desde el noreste hasta Galilea de los Gentiles. Impresionante. Y nos dice que fue específicamente hasta Betsaida. Nos dice en versículo 44, de donde son oriundos Andrés y Pedro. Betsaida significa la casa de los pescadores. Es el lugar donde vos tenés Betsaida y Capernaum, al noreste del mar de Galilea, vos tenés donde salen las grandes empresas de pescadores, donde Pedro y su familia tenían el negocio de pesca. Y nos dice que él encuentra a Felipe. Él encuentra la idea de este verbo. Recuerdan, vimos la semana pasada, acá nosotros tenemos la palabra eureka, como eureka, lo encontré. Él encuentra a Felipe y la idea es que él buscó algo con determinación y esmero hasta que encuentra eso que está buscando. Hasta que encuentra eso que está buscando.
Yo pensaba que yo no iba a ser igual que mi padre, porque yo veía la frustración de mi padre, ¿no? Buscando sus herramientas, porque sus hijos perdían las herramientas. Y yo dije, a mí no me va a pasar eso. Y me hice un cuarto. Me pasa lo mismo, hasta el día de hoy. Algunos me acusan en mi familia que es por mi culpa, que yo soy el que pierdo las herramientas. Discrepo, pero mis hijos andan con mis herramientas. Entonces, cuando necesito algo, lo busco. Y lo busco con determinación hasta que lo encuentro. A veces no lo encuentro. Hoy tuve que pedir una herramienta prestada porque no la encontraba. Pero busco con determinación hasta que encuentro algo. Es lo que hace Jesús acá. Él se propuso en su corazón ir hasta Galilea y no parar hasta que se encontró cara a cara con este hombre. Y nos dice que encuentra a Felipe. No sabemos mucho de él. Lo encontramos un montón en el Evangelio de Juan. Sabemos que su nombre significa amante de los caballos. Felipe, filos de amor, y hipos, caballos, Felipe. Es un nombre gentil, pero era judío, que es muy común esto. Andrés, por ejemplo, es de la parte galilea de los gentiles, es un nombre griego, pero es judío. Y tenemos acá a Felipe. El Nuevo Testamento lo muestra como alguien que no es tan prominente. No es tan prominente como Pedro. Tampoco es muy inteligente. No es muy profundo en sus pensamientos. Para que se den una idea, un comentarista lo llama un hombre fuera de su elemento y de habilidades limitadas. Generoso el comentarista como lo nombra a León Morris, se llama. Dice que Felipe era un hombre que siguiendo a Jesús es como que está fuera de su elemento, no entiende qué está haciendo siguiendo a Jesús, que tiene habilidades limitadas. En Juan 6, por ejemplo, la alimentación de los 5.000. Cuando Jesús alzó los ojos y vio que una gran multitud venía hacia él, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero decía esto para probarlo, porque él sabía lo que iba a hacer. Jesús sabe lo que va a hacer y lo mira a Felipe y dice, es la cantidad de gente que hay, Felipe. ¿De dónde vamos a sacar para darle de comer? Ahora Felipe ya sabe quién es Jesús. ¿Qué responde Felipe? Dice, 200 denarios de pan no le bastarán para que cada uno reciba un pedazo. Bueno, aún si agarramos a 200 personas que dan su sueldo hoy y compramos un montón de pan por 200 denarios, eso no va a alcanzar para que cada uno se lleve un pedacito. En Juan 12 había unos griegos entre los que subían a adorar a la fiesta. Otra vez, muy posiblemente gente de Galilea, de los gentiles que vino a adorar a Jerusalén. Estos fueron a Felipe. ¿Por qué? Porque Felipe era de Betsaida de Galilea. Y le rogaban, Señor, queremos ver a Jesús. Señor, es discípulo de Jesús. Y esto es al final del ministerio de Jesús. Casi en la misma semana de su muerte. O sea que hace 3 años que está con Jesús. Ya tendría que tener algún tipo de idea de cómo moverse. Dice, Señor, queremos ver a Jesús. ¿Qué hace Felipe? No sé qué hacer. Y no lo lleva a Jesús. Le dice, espera un momento, va y le dice a Andrés, hay unos griegos que quieren ver a Jesús, ¿qué hacemos? Y viene Andrés y lo lleva a los griegos y a Felipe y los quiere llevar ante Jesús. Que no llegan a verlo, Jesús dice, ya está, llegó la hora de que el Hijo del Hombre sea crucificado. Pero ven, es muy limitado, muy limitado. En Juan 14, cuando lleguemos a este pasaje es impresionante, en Juan 14. Jesús está hablando promesa tras promesa tras promesa que son profundísimas, que son maravillosas. Jesús le dice, yo voy al Padre y les voy a preparar un lugar para ustedes. Y si preparo este lugar para ustedes, voy a venir y los voy a buscar y los voy a llevar conmigo, para que donde yo estoy, ustedes estén conmigo. Dice, wow, sorprendente. Y en medio de eso, Tomás le dice, Señor, si no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino? Yo digo, gracias, Tomás. Gracias, Tomás, por esa pregunta, porque gracias a esa pregunta tenemos uno de los pasajes más impresionantes de la palabra de Dios. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si ustedes me hubieran conocido, también hubieran conocido a mi Padre. Desde ahora lo conocen y lo han visto. ¡Wow! ¡Wow! Impresionante. Pero entre medio de ellos está Felipe. Y Felipe está mirando a Jesús. Bueno, Señor, mostrarnos al Padre y nos basta, no te pedimos más nada. Después de lo que dijo.
Dice, bueno, está bien, mostrame al Padre y no te pedimos más nada, no te molestamos más. Y yo me imagino al Señor Jesús dice, Felipe, estoy hace tanto con ustedes y no te das cuenta, el que me ve vio al Padre. Un hombre muy limitado. Ahora, con todo eso volvemos a versículo 43. Jesús se propuso salir para Galilea y encontró a Felipe y le dijo, ¿se dan cuenta ahí, si tenés la NBLA, los asteriscos? ¿Recuerdan que vimos eso? ¿Qué significan esos asteriscos? Presente histórico. Significa que lo que está diciendo acá es muy importante. Es muy importante. Él determinó en su corazón llegar hasta este lugar en Betsaida, encontrar a Felipe y que le dice, sígueme, seguime, seguime. Y la intención de este mandato otra vez es que es un imperativo, un mandato, y le está diciendo que lo siga constantemente como su discípulo, que no se separe nunca más de él, que lo siga hasta el fin. Ahora, ¿qué hizo Felipe? ¿Qué hizo Felipe? Lo sigue inmediatamente, versículo 45 nos va a mostrar eso. Lo sigue inmediatamente. Aún a pesar de que no es una persona muy brillante. Sabemos que no es muy brillante, no es muy inteligente, le cuesta entender las cosas, pero lo sigue inmediatamente. Y aún cuando seguimos leyendo la palabra de Dios y llegamos hasta Hechos 1:13, cuando Jesús murió y resucitó y están todos los discípulos en el aposento alto orando, Felipe está entre ellos. Felipe está entre ellos, porque siguió a Jesús hasta el fin. Ahora, ¿por qué? Porque Cristo lo buscó y Cristo lo llamó. ¿Y Felipe qué hizo? Felipe lo siguió. Lo siguió. Ahora, me preguntaba, ¿por qué tenemos este pasaje tan breve acá? Una declaración tan cortita, tan poderosa. Juan nos está mostrando que Jesús es el Señor. Juan nos está enseñando que Jesús, aquel que quiere que nosotros creamos, es el Señor. Él se propuso algo en el corazón y ¿qué pasó? Lo hizo exactamente como Él se propuso. Vos tenés que ser Dios para que te salga esto así. Porque aún la persona más poderosa de todas dice, bueno, yo me propongo en mi corazón hacer esto y esto, y no siempre sucede así. ¿Por qué? Porque no tenemos el poder para hacer las situaciones de la forma que nosotros queremos, porque no somos Dios, no somos soberanos, no somos el Señor. Pero Jesús sí, Jesús sí. Y es lo que hace acá, es lo que hace acá. Él es el Señor y Él es omnisciente. Él conoce todas las cosas, todas las cosas. Él conoce absolutamente todo. Y el contexto nos muestra acá que Él sabe a dónde ir, Él sabe qué hacer y Él sabe qué decir. Hasta llamar a Felipe. ¿Y se dieron cuenta de esto? Llamar a Felipe que no lo está buscando. Que no lo está buscando. Algunos piensan que Felipe muy posiblemente sea uno de los discípulos de Juan el Bautista, pero no está con Juan el Bautista. No está siguiendo a Juan el Bautista. Está en Betsaida, en Galilea de los Gentiles. Y el Señor va y se encuentra con este tipo que no lo está buscando y le dice, seguime, seguime, seguime ya, seguime como tu discípulo. Jesús es el Señor omnisciente del presente de Felipe y Jesús es el Señor omnisciente de tu presente también. Él es el Señor de tu presente y Él sabe absolutamente todo de tu vida. Si estás en Cristo hoy, si sos salvo por la fe en Cristo, alégrate porque no es por algo grandioso que había en vos. El Señor no dijo desde antes de la fundación del mundo, qué gran tipo, qué gran mujer que va a ser, lo voy a salvar porque me maravilla lo que va a hacer esta persona. No es por eso. Es simplemente porque Cristo se propuso en su corazón elegirte, llamarte y llevarte a la salvación que solamente Él ofrece. Y llamarte a ser su discípulo. Otra vez, si estás en Cristo hoy, es porque Él se propuso en su corazón llamarte y te llamó para que seas su discípulo. Algo interesante de Felipe es que era de Betsaida. Y Cristo hizo un montón de señales en Betsaida. En Mateo 11, cuando Jesús está recitando sus ayes sobre las ciudades, le dice a Corazín, ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida. Porque si en Tiro y Sidón se hubiesen hecho
todas las señales, todos los milagros que se hicieron en vos a su tiempo se hubieran arrepentido. Por eso en el día del juicio va a ser más tolerable el juicio contra Tiro y Sidón, ciudades gentiles y completamente impías, que contra ustedes. ¿Por qué? Porque ustedes rechazaron todas las señales que hice yo. Estas personas vieron todos los milagros que hizo Jesús y dijeron, ¿qué me importa? Pero Felipe, una persona muy limitada en su pensar, Cristo vino de la nada, se le presentó y le dijo, seguime. ¿Y Felipe qué hizo? Lo siguió, porque Felipe fue llamado, siguió a Cristo. Qué reconfortante que es esta verdad, qué reconfortante que son estos pasajes, porque tal vez te sientas limitado en tu vida. Tal vez creas que no sos tan brillante y digas, bueno, soy más o menos Felipe en mi vida, muchas veces. Y te preguntás, ¿para qué me elegiste, Señor? ¿Para qué me elegiste? Tal vez pienses, bueno, yo nunca voy a ser un pastor. Si sos mujer nunca vas a ser un pastor, pero o tal vez pensás, tal vez nunca voy a ser alguien prominente dentro de la iglesia, tal vez nunca voy a ser un pastor, un misionero, nunca voy a ser un líder nato, nunca voy a llegar a nada. Este pasaje nos deja una enseñanza clara. Y es que Jesús sabe lo que hace. Jesús sabe lo que hace. Él conoce todas las cosas. Todas las cosas las hace con un propósito que Él se propuso en su corazón. Él conoce todo. Él te conoce tal cual sos. Él conoce tus circunstancias. Él sabe lo que estás atravesando en este mismo momento. Él sabe. Él lo sabe. Él conoce tus necesidades. Él conoce tus debilidades. Él conoce tus angustias. Él las conoce. Él conoce tus imperfecciones. Él conoce absolutamente todo. Y Él te llama. Si estás en Cristo, Él te llamó. Te llamó para su gloria y te llamó para sus propósitos. Seguí a Cristo hoy. Tus limitaciones no son una limitación para Él. Sabemos que Él es omnipotente. Tus limitaciones no son una sorpresa para Cristo. Ya vimos, Él es omnisciente. Él conoce todas las cosas. Él es el Señor omnisciente de tu futuro. Él sabe absolutamente todo lo que pasa en tu vida y Él te llamó. Él te llamó. Te llamó para que seas su discípulo. Él se va a encargar de tu presente. Y eso es todo lo que importa. Eso es todo lo que importa de parte del Señor, que Él se va a encargar de tu presente y eso es todo lo que importa para vos. Si estás en Cristo, seguí a Cristo. Si estás en Cristo hoy, seguilo y sé su discípulo y Él se va a encargar de tu presente. Él se va a encargar de tu vida como lo hizo con Felipe. Ahora, ¿cómo sabemos que Felipe lo hizo? ¿Cómo sabemos que Felipe bueno, ya lo acabo de decir, ¿no? Versículo 45 nos muestra que es así. Pero tenemos nuestro último punto. Jesús es el Señor omnipresente del pasado de Natanael. Versículos 45 al 51. Jesús es el Señor omnipresente del pasado de Natanael. Versículo 45, otra vez tenemos el asterisco ahí. Felipe encontró a Natanael. Felipe encuentra a Natanael. Ahora, ¿quién es este Natanael con el que se encuentra? Solo aparece en el Evangelio de Juan. No aparece en los sinópticos, pero el consenso de los eruditos que han estudiado durante años esto y han hecho la armonía de los evangelios, han dicho este es este, nos dicen que este Natanael es Bartolomeo. ¿Sí? Porque Bartolomeo, que tenemos en los sinópticos, es su apellido. El prefijo bar significa hijo en arameo. En hebreo es ben, en arameo es bar. Y es Bar Tolmai o Bartolomeo, el hijo de Tolmai o el hijo de Ptolomeo, que es un nombre griego porque es de Galilea de los gentiles. Entonces, este Natanael es Bartolomé. Y vemos que es de Caná de Galilea, que está un poquito al noreste de Nazaret. La semana que viene vamos a ver un poquito de qué pasa acá en Caná de Galilea. La semana que viene estamos todos invitados a un casamiento. ¡Yay! Vamos a ver qué pasa, hay un casamiento muy especial. Y también es interesante la manera en que Felipe anuncia a Jesús, a Natanael. Le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también en los profetas, a Jesús de Nazaret, el hijo de José. Ahora, esta expresión es una forma normal. Cuando vos ves, algunos dicen la Torá es la ley,
¿no? Los escritos son los profetas. Los profetas, perdón, son los profetas mayores y menores, y los escritos son los libros sapiensales y poéticos del Antiguo Testamento. Pero de esta forma, esta referencia, la ley y los profetas, habla de todas las escrituras del Antiguo Testamento. Todas las escrituras del Antiguo Testamento. Encontramos aquel de quien hablan todas las escrituras del Antiguo Testamento, Moisés y los profetas. Es re irónico esto, es re irónico, porque en el tiempo de Jesús los fariseos piensan que la ley es para cumplirla, para vivirla al pie de la letra y cumplir al pie de la letra para justificarse delante de Dios. Y se pierden algo que vamos a ver en Juan, que Juan le dice a los fariseos, ustedes no se dan cuenta, ignoran las escrituras, porque todas ellas hablan de mí. Todas las escrituras del Antiguo Testamento apuntan a Jesús. Y Felipe lo presenta así, lo presenta como aquel a quien apuntan las escrituras y lo presenta como el ser humano que es Jesús. Es el Mesías, es Dios hecho hombre. Dice Jesús, el hijo de José, el de Nazaret, su padre legal. Ahora, algunas cosas interesantes acá de este versículo. Primero, vemos el escepticismo de Natanael acá. Vemos el escepticismo de Natanael cuando le dice, encontramos al Mesías, aquel de quien habla la palabra de Dios, Jesús, el hijo de José de Nazaret. ¿Cuál es la respuesta que dice? ¡Wow! ¡Increíble! Quiero ir a conocerlo. ¿Cuál es la respuesta que da? ¿Puede algo bueno salir de Nazaret? Esa es mi interpretación del escepticismo. ¿Puede algo bueno salir de Nazaret? Ahora, no sabemos si esto es una rivalidad entre ciudades. Es muy posible porque esto pasa, aún pasa hasta el día de hoy, ¿no? La enemistad entre ciudades que son una porquería, básicamente. Porque Caná de Galilea era así y Nazaret era así, muy chiquitos. Y pasa aún hasta el día de hoy. Recordaba cuando preparaba este mensaje, hace un tiempo atrás nosotros con la iglesia en la que estábamos antes, llevábamos ropa y mercadería al norte, a pueblos al norte. Y en uno de esos pueblos era Puerto Tirol, en el Chaco. Y una de las familias que ayudamos, el hombre había conseguido trabajo como director técnico del club se llamaba Independiente de Puerto Tirol, el club principal de Puerto Tirol, una ciudad muy chiquita. Y me dice, llegaron justo para el Superclásico. Es una rivalidad muy, muy, muy fuerte que tenemos con Sáenz Peña, que es el pueblo al lado de Puerto Tirol. Digo, uy, qué bueno, fuimos al partido de fútbol. Y a medida que empezó a llenarse de gente, me di cuenta que la enemistad era seria. Y cómo empezó a caldearse la situación a medida que avanzaba el partido. Le digo a este hombre, Clemente, le digo, ¿por qué hay tanta bronca con Sáenz Peña? ¿Por qué esta rivalidad entre pueblos? Dice, no, esto empezó como hace 50 años. Jugamos un superclásico en la cancha de ellos y uno de ellos vinieron de allá para acá para robar y bueno, los encontraron robando y los degollaron en el monte. Y mataron como a 10 en el monte y los dejaron atados ahí muertos. Entonces a partir de ahí siempre tuvimos una pelea entre... Y siempre cuando se arma. Bueno, yo estaba en el medio. Bueno, gracias a Dios ganó Independiente de Puerto Tirol. Los otros se fueron humillados y se fueron. Pero tanta rivalidad entre dos pueblitos que son así. Bueno, es lo que pasa acá. Es muy posible que pasa por eso. Natanael dice, de Nazaret. Viven un par de familias nada más ahí. Si vas hoy a Nazaret son cuevas, literalmente. Vivían en cuevas, eran cavernícolas. ¿De ahí puede salir algo bueno? Aparte, recuerden, las profecías no nombran en todo el Antiguo Testamento a Nazaret. Josefo, que es el escritor, ni siquiera nombra a Nazaret, el historiador por excelencia del pueblo judío, no nombra a Nazaret. Las profecías no hablan del Mesías y lo asocian con Nazaret, todo lo contrario, hablan de Belén. Y bueno, nosotros sabemos por el testimonio de la palabra de Dios, ¿no?, que Cristo nació en Belén, pero se crió en Nazaret. Pero entendemos a Natanael su escepticismo. Dice, no puede salir nada bueno de Nazaret. Ahora, vemos su desprecio es genuino, pero vemos que es un tipo sincero. Es un tipo sincero, está siendo completamente sincero delante de Felipe. Le dice, no va a salir nada bueno de ahí. Y el Señor va a destacar eso después. Pero segundo, vemos acá el corazón de Felipe.
Vemos el corazón de Felipe, porque su respuesta nos muestra cuál tiene que ser nuestro corazón cuando compartimos el Evangelio. Felipe le dice, vení y mirá. Vení y mirá. No reaccionó al escepticismo de Natanael. No se enojó. No lo abandonó. No trató de discutir. No trató de ganar una discusión. No es que le dijo, bueno, Jesús es el camino, la verdad y la vida, y andate al infierno. No. No lo hizo. Él sabía quién era Jesús. Entonces se le dijo, vení y mirá. Vení y mirá, comprobalo por vos mismo. Contemplá con tus ojos a Jesús. Y la palabra acá, ese vení y ve, ese ve, es la misma palabra que usa Juan el Bautista para referirse a Jesús 2 veces en Juan que vimos ya. He aquí el Cordero de Dios, ahí está el Cordero, ahí está. Le dice, vení, y ahí está. Míralo con tus propios ojos. Y el Señor nos dé la sabiduría y la paciencia de compartir así a Cristo. Porque en la gran mayoría de las veces vamos a tener una respuesta negativa de parte de las personas a las cuales nosotros les compartimos el Evangelio y queremos hablarles acerca de Cristo. Y que el Señor nos dé la paciencia y la sabiduría de decir, mirá, lo único que sé es que Él es el Salvador y que Él murió por tus pecados y que Él puede transformar tu vida. Si tan solo le dieras una oportunidad a Cristo, si tan solo vinieses y contemplases quién es Jesús, verías que lo que te digo es verdad. Por favor, vení a Cristo. Por favor, contemplá con tus propios ojos quién es Jesús y vas a ver que Él es Dios, que Él es el Salvador. Es lo que hace Felipe acá. Es lo que hace Felipe acá. Tercero, y algo que venimos viendo desde la semana pasada hasta ahora, algo que me llamó mucho la atención, hablé un poquito porque encontré una frase que me quedó dando vueltas durante toda la semana en mi corazón, que es en cuanto a encontrar al Mesías. Dijeron, Andrés le dice, encontramos al Mesías. Felipe dice, encontré a aquel de quien hablan los profetas y la ley, en cuanto a encontrar al Mesías. Y esta frase que dijo este comentarista es la siguiente, dice, resulta intrigante plantear una pregunta muy sencilla respecto a estas historias. ¿Quién encuentra realmente a quién? Se sabe con frecuencia que los cristianos dicen que encontraron a Cristo o encontraron la fe, como informaron Andrés y Felipe. Pero tal vez la perspectiva de Jesús en esas historias podría alterar de manera beneficiosa esa visión egocéntrica de la salvación. ¿Se dan cuenta? Tal vez viendo acá lo que sucede y meditando en estas cosas, nos demos cuenta que al final realmente estamos siendo egocéntricos, estamos enfocados en nosotros mismos diciendo, yo encontré a Cristo, yo encontré la fe. Y él termina diciendo esta frase, dice, porque no era Jesús quien estaba perdido. Sorprendente. Jesús no estaba perdido. ¿Quién encuentra a quién? Jesús encontró a cada uno de ellos. Jesús te encontró a vos y a mí. De vuelta al texto. No sabemos si lo que dijo Felipe molestó a Natanael, no sabemos si como ya vemos que es una rivalidad, ¿no? con Nazaret, tal vez dijo, voy a ver y vas a ver que tengo razón y que nada bueno puede salir de Nazaret, o le causó más curiosidad que otra cosa, o tal vez la actitud de amor, de decirle vení y ve por vos mismo, pero vemos que fue hasta Jesús. Va ante Jesús. Y el texto nos dice que no sabemos cuánto caminaron, pero están viniendo a Jesús y viniendo a Él todavía, antes de estar frente a Él, Jesús hace la siguiente declaración. Y acá hay un adverbio, no es un adjetivo. Entonces, lo que está diciendo Jesús acá es, verdaderamente aquí está un israelita en quien no hay engaño. Verdaderamente aquí está un israelita en quien no hay engaño. Ahora esta es la manera en que los judíos del primer siglo en Palestina se llamaban entre sí. Se decían israelitas. Recuerdan que Israel, el reino del norte de Israel, está completamente desaparecido. Hay algunos rasgos ahí de Samaria, pero está desaparecido. Quedan solamente las 2 tribus del sur que volvieron de Babilonia y son judíos, pero se dicen entre sí, entre ellos se dicen israelitas. Y dice, acá hay un israelita en quien no hay engaño. No significa que Felipe era sin pecado, que Natanael, era sin pecado. Significa que era una persona sincera, que no era una persona que buscaba engañar. Interesante, esta palabra significa anzuelo, algo que vos tirás para engañar y para poder obtener algo, ¿no? Como los que van a pescar, no tengo ni idea cómo se pesca, pero significa eso. Significa engañar y hacer cosas para engañar. Porque esta raíz, por ejemplo, de
En la Septuaginta, que es la traducción en griego, se usa para Jacob. Para Jacob. Es el engañador. Es el que tira un anzuelo para hacerte caer y obtener lo que quiere. Y Jesús dice, acá hay un israelita en quien no hay engaño. Natanael pudo haber sido escéptico, pudo haber sentido desprecio por los nazarenos, pero sus intenciones provenían de un corazón sincero. Tanto es así que los llevó a acompañar a Felipe y evaluar por sus propios ojos quién era Jesús a pesar de sus ideas preconcebidas, de que nada bueno puede salir de Nazaret. Ahora, las palabras de Jesús dejan completamente descolocado a este tipo. No lo conoce, lo está viniendo a ver y le dice, este es un israelita en el cual no hay engaño. Pero le dice estas cosas. Vean que acá, fíjense que acá no hay una evaluación de Natanael. No le dice, oh maestro, o no le dice Señor, no le dice, che Jesús, no le dicen absolutamente nada. Lo primero que sale de la boca de Natanael es algo que vemos que es un hombre sincero, un hombre que no tiene pelos en la lengua. Jesús le dice, un verdadero israelita en quien no hay engaño. Él lo mira y le dice, ¿cómo me conoces? ¿De dónde me conoces? ¿Cómo sabes quién soy? Jesús le respondió, antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Te vi. Ahora, el pasaje no nos dice nada. Nosotros podemos especular, pero realmente la especulación te puede llevar a cualquier idea que no está en la palabra de Dios. Y me gusta eso de ver los comentaristas, ¿no? Que algunos dicen es por esto, algunos dicen es por esto, pero no sabemos. ¿Por qué no sabemos? No sabemos qué pasó debajo de la higuera. No sabemos qué estaba pasando ahí. Para los judíos la higuera es un árbol que simboliza la paz. Cuando los judíos piensan en el reino mesiánico, piensan en la higuera, es una referencia al reino mesiánico. Los profetas menores especialmente dicen que cuando Cristo esté reinando después del día del Señor, cuando ellos estén siendo reinados por el Mesías, cada uno va a comer debajo de su higuera. Entonces la sensación de paz y de bienestar y de prosperidad bajo el reinado de Cristo. Era una práctica normal de los judíos, de los rabinos, conseguir una buena higuera que tenga buena sombra y sentarse abajo de esa higuera para meditar en la ley, para leer la ley y meditar en la ley. Esas cosas sabemos. Ahora, no sabemos qué estaba haciendo Natanael. No sabemos, realmente. No sabemos. No sabemos si estaba meditando las Escrituras, no sabemos si estaba orando, no sabemos. Pero sabemos lo que Jesús dice. Él dice, antes de que Felipe te llamara hace un rato, cuando vos no me viste, mientras estabas debajo de la higuera, yo estaba ahí con vos. Yo te vi. Yo estaba a tu lado. Yo te vi. Vean cómo se acaba el escepticismo acá. Vean cómo se acaba ese corazón siempre a la defensiva de Natanael. Él le responde, y vean el dramatismo de estas palabras. Él dice, Rabí, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel. Felipe tenía razón. Vos sos el Mesías. Vos sos Dios. Y las palabras que usa acá le está diciendo, vos sos el Mesías. Vos sos Dios. Porque Juan nos deja en claro que llamar a Jesús el Hijo de Dios significa que Él es Dios. Le dice, es verdad. Sos Dios. Sos Dios. Ven a Natanael. Natanael está temblando. Está abrumado, está en reverencia ante Jesús. ¿Por qué? Porque entendió que es el Mesías. Es maravilloso. Es maravilloso. Queda asombrado, maravillado. Vos sos aquel del que hablan las Escrituras. Ahora, ¿qué sucedió acá? ¿Qué es lo que hace que un tipo que tiene un corazón que es escéptico y que es duro y siempre a la defensiva se transforme de repente en un adorador? Justamente eso que mostró Jesús a Natanael, que es el Señor omnipresente del pasado de Natanael, su pasado inmediato, pero su pasado al fin. Él es el Señor omnipresente del pasado de Natanael. Le dijo, hace un ratito, cuando estabas debajo de la higuera, antes de que te llame Felipe, yo te vi. Yo estaba ahí. Yo te vi. Y te explota la cabeza de Natanael.
Él estaba junto a Natanael. Y otra vez, no sabemos qué pasó debajo de esa higuera. Si tenés pensado que en la eternidad tenemos el Netflix celestial, anotate esa preguntita para ver el video. ¿Qué pasó? ¿Qué pasaba? ¿Qué pasó en la higuera? ¿Viste? Acá estamos viendo la deidad de Cristo manifestada y pensamos qué pasó en la higuera. No importa qué pasó en la higuera. Jesús sabía lo que pasó debajo de la higuera. Natanael sabía lo que pasó debajo de la higuera y lo llamó a ser su discípulo. Lo llamó a ser su discípulo y eso bastó para que Natanael siguiese a Jesús como su discípulo hasta el fin. Porque nosotros vemos acá en Juan 21, al final del Evangelio de Juan, que adivina dónde está Natanael. Está con los discípulos. En el último encuentro, el encuentro de Jesús en Juan que tenemos por lo menos, Natanael está ahí. Está con ellos. Lo siguió a Jesús hasta el fin. Hermano mío, hermana mía, este principio que vemos acá es exactamente el mismo para tu vida. Jesús también es el Señor omnipresente de tu pasado. No importa que seas un argentino en quien no hay engaño o seas un engañador como Jacob. Posiblemente si sos un argentino hay engaño en tu corazón, ¿no? Porque los argentinos estamos acostumbrados a eso. Somos como los cretenses, básicamente. No importa tu pasado, Cristo estuvo ahí. Cristo estuvo ahí, a cada paso de tu vida, junto a vos en tu pasado. Y Él te llama igual. Él te llama igual. Si estás en Cristo, Él te llamó. Te llamó conociendo tu pasado. Pero no solamente porque Él conoce tu pasado, porque Él es omnisciente, sino porque Él conoce tu pasado, porque Él estuvo con vos a cada paso de tu vida. Es sorprendente. Es sorprendente. Si estás en Cristo, todas esas cosas del pasado, Él las cubrió. Él las cubrió con su sangre. Y ya no hay que verlas más. La palabra del Señor dice que como el oriente está lejos del occidente, así Él alejó nuestras iniquidades de Él. Por causa de Cristo el Señor tomó todas tus iniquidades y las enterró en lo más profundo del mar y ya nadie puede ver esas iniquidades tuyas, tu pecado. Si estás en Cristo, el pecado no es un tema con el Señor. Él lo alejó por completo. Él cubrió esas cosas del pasado. Y tal vez pensás, pero vos no sabés los errores que cometí. Señor, sí lo sabe. Él estuvo ahí. Cristo estaba ahí. Y te llamó igual. A pesar de tus errores. Porque Él es el Señor. Las cosas que salieron mal en tu vida. Las cosas que salieron como vos no esperabas. Las cosas que planeaste y no salieron. Todas esas cosas Él las utilizó, Él las planeó para traerte hasta este momento en tu vida, para llamarte a que seas su discípulo. ¿Entendés la profundidad de lo que está diciendo Cristo acá? Él es el Señor omnipresente de tu pasado, no importa lo que sucedió antes, Él estaba ahí. Y Él es el Señor que te llama hoy. Él es el Señor de tu pasado. Vos seguís a Cristo hoy, como lo hizo Natanael. Jesús te llama a seguirlo hoy. ¿Se dan cuenta todo este pasaje cómo nos muestra por qué los discípulos fueron lo que fueron? Porque Cristo mostró quién es. Juan nos muestra quién es este Jesús a quien está anunciando. Es el Señor. Es el Señor. Y es el Señor que te está llamando a vos y a mí a que seamos sus discípulos hasta el fin. Ahora, Jesús termina este pasaje preparándonos para lo que viene. Lo que vamos a comenzar a ver a partir del capítulo 2 de Juan, que es su ministerio en la tierra, propiamente dicho.
Versículo 50, Jesús le contestó, porque te dije que te vi debajo de la higuera, ¿crees? No, ¿en serio? Porque te dije eso, por esa cosita tan chiquita, ¿crees? Cosas mayores que estas verás, le dice. Le promete esto. Y yo me preguntaba cuando, ¿puede ser más grande? Cosas más grandes que saber que Jesús es el Señor del pasado, del presente y del futuro de la vida de cada uno de aquellos que llama. Sí. ¿O algo más grande que saber que Él es omnipotente y omnisciente y omnipresente? Sí. Ni bien empiece capítulo 2, Jesús empieza mostrándonos, demostrando que Él tiene poder en las bodas de Caná. Y de ahí, decenas de cosas mucho mayores. Vamos a ver vez tras vez tras vez. Esto recién empieza, realmente recién empieza. Hace 8 mensajes, más de 2 meses que estamos viendo el Evangelio de Juan. Esto recién empieza. Recién empieza. Las palabras de Jesús, fíjense lo que dice a continuación. También les dijo, en verdad les digo, que verán el cielo abierto y los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. ¿Qué está diciendo Jesús acá? ¿De qué está hablando? Está hablando de Génesis. Vamos a ir ahí, Génesis 28. Génesis 28 nos dice esto, comenzando en versículo 10. Jacob salió de Beerseba y fue para Harán. Llegó a cierto lugar y pasó la noche allí. Porque el sol se había puesto, tomó una de las piedras del lugar y la puso de cabecera y se acostó en aquel lugar. Tuvo un sueño y vio que había una escalera apoyada en la tierra y cuyo extremo superior alcanzaba hasta el cielo. Por ella los ángeles de Dios subían y bajaban. El Señor estaba de pie junto a él y dijo, yo soy el Señor, Dios de tu padre Abraham, el Dios de Isaac. La tierra en la que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. También tu descendencia será como el polvo de la tierra. Te extenderás hacia el occidente y hacia el oriente, hacia el norte y hacia el sur. Y en ti y en tu simiente serán bendecidas todas las familias de la tierra. Ahora bien, yo estoy contigo. Te guardaré por donde quiera que vayas y te haré volver a esta tierra. No te dejaré hasta que haya hecho lo que te he prometido. Despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente el Señor está en este lugar y no lo sabía. Y tuvo miedo y añadió, cuán imponente es este lugar. Esto no es más que la casa de Dios y esta es la puerta del cielo. Historia impresionante de Jacob acá. Jesús está diciendo, te digo de cierto, está prometiendo y está diciendo, es así, va a ser así. A partir de ahora vas a ver los cielos abiertos y a los ángeles subiendo y bajando, no sobre Jacob, sino sobre el Hijo del Hombre, que soy yo, que soy el Señor. Algunas implicaciones de lo que Jesús dice acá a sus seguidores. Leemos el relato de Génesis. Dios le reveló parte del plan a Jacob. Fue algo parcial, algo que nosotros llamamos el pacto, el antiguo pacto, ¿no? El pacto abrahámico, el pacto que Dios hizo con Abraham, lo repitió con Isaac y lo repite con Jacob en Génesis 28. Y le dice, yo te voy a dar toda esta tierra, yo voy a estar con vos, yo te voy a prosperar, te voy a dar toda esta tierra que ves vos, porque ¿cuál es el propósito de Dios? Lo que le dice, en ti y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Acá Jesús está diciendo que Él, se abrieron los cielos y Él es la revelación final de Dios. Jesús, a partir de ahora, va a mostrar a todo el mundo que Él, no solamente a sus discípulos, sino a todo el mundo que Él es Dios. Él es la revelación final de Dios a los hombres. Los cielos fueron abiertos de manera definitiva, como dice el escritor de Hebreos, ¿no? Que Dios habló en muchas oportunidades, de diferentes maneras, en diferentes épocas, de diferentes formas, por medio de los profetas, pero en este último tiempo se ha manifestado, ha hablado por medio de su Hijo. Y ahí pasa a decir que Jesús es Dios mismo hecho hombre. Es lo que dice Juan 14, cuando Jesús le dice a Felipe, que veíamos hoy, ¿no? El que me vio a mí, vio al Padre. ¿Por qué? Porque los cielos fueron abiertos. Y el Señor no está solamente de pie junto a Jacob en una visión, sino que está de pie, hecho carne, frente a sus discípulos, frente a Natanael, frente a Pedro, frente a cada uno de ellos. El Señor se manifestó. En la visión de Jacob, Dios habló
pero finalmente ahora descendió a la tierra para permanecer en la tierra y morir en la tierra por los pecados del hombre, y su nombre es Jesucristo. Y finalmente, Cristo es la escalera al cielo. Él es la escalera al cielo. Los cielos se abrieron y esa escalera es Cristo. Es Cristo. No estamos haciendo alegoría acá, no me maten con Pastor Reinaldo. Lo que está diciendo acá es que Cristo es el camino al cielo. Hace un tiempo atrás y hoy en la mañana probé un poquito a la congregación y algunos se ríen. Estaba más o menos, mitad y mitad. Hace un tiempo atrás, la década de los 80, había una serie que se llamaba Camino al Cielo. Hay un par de viejitos que dicen sí, ¿no? ¿Quiénes se acuerdan de esa serie? Estaba Michael Landon y otro gordito de barba que ni sé cómo se llama. El Charles Ingalls, de la familia Ingalls, ¿no? Michael Landon. Y era la historia de dos ángeles que iban ayudando a la gente a ser mejor y tratar de ser mejores personas para, pasito a pasito, poder llegar al cielo. Y digo, gracias Michael Landon y el otro gordito, no hace falta el camino al cielo. Cristo es el camino al cielo. Cristo es el camino al cielo. Hay un coro, mientras estaba estudiando esto, varios comentaristas nombraban, así que empecé a buscar, hay un coro que se llama Subiendo la escalera de Jacob. Es una canción de esclavos negros, es un estilo que se llama negro espiritual. Y es muy animada, ¿no? Como son las canciones de la comunidad afroamericana, y que dice, estamos subiendo la escalera de Jacob, paso a paso, escalón por escalón. ¿No? Da la idea que a medida que vamos haciendo cosas, no vamos ganando, no hace falta. Cristo es el camino al cielo. El camino directo al cielo es Cristo. Es por medio de Jesús que los cielos son abiertos al hombre. Y es lo que nos dice Juan acá. Es por él que nosotros podemos llegar al cielo. A partir de este momento, otra vez esto recién empieza, a partir de este momento vamos a ver a Jesús demostrando su deidad. Va a mostrar que Él es Dios. Una y otra vez. Una y otra vez. Por palabra y por obra. Él va a decir vez tras vez, yo soy, yo soy, yo soy. Y Él va a mostrar por medio de sus obras y su poder, Él es Dios. Las cosas que Él hace son obra de Dios. Nadie más puede hacerlas. No es un profeta más. Es Dios hecho hombre. Entonces nos preparamos para ese viaje que comienza la semana que viene con un casamiento. Pero hasta entonces, primero quiero aprovechar para hacer el mismo llamado que Jesús hace acá. Si estás acá y no conoces a Cristo, si estás acá y nunca pusiste tu fe y tu confianza eterna en Cristo, bueno, este pasaje es bien claro. Jesús te está llamando hoy. Jesús te está diciendo, vení a mí. La palabra de Dios dice que nosotros estamos separados de Dios, nosotros estamos separados del Señor por nuestro pecado. Eso nos hace indignos de estar delante de la presencia de Dios, que es santo y no puede estar delante del pecado. Cada uno de nosotros, cada ser humano nace en pecado y separado de Dios y condenado al infierno. Son terribles noticias que nos muestra la palabra de Dios. Nos dice que todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios. Todos cayeron de la gloria de Dios. Nadie puede alcanzar la gloria de Dios. Pero vemos nuestro pasaje de hoy, que Cristo es el camino al cielo. Por medio de Cristo, que siendo Dios, se hizo un hombre y vino a este mundo, nosotros podemos ir al Padre. ¿Por qué? Porque Cristo vino a cargar con tu pecado que te separa de Dios. Cristo vino a morir en soledad en una cruz, soportando sobre él con tu pecado y el mío, cargando la ira de Dios por ese pecado que solamente te correspondía a vos y merecías vos y yo. Lo cargó Cristo. Cristo cargó sobre sí tu pecado. Él soportó la ira que correspondía a ese pecado y te da la oportunidad hoy de ir a Él, de recibir la salvación y el perdón que solamente Cristo ofrece. Si nunca creíste en Cristo, si estás viendo esta transmisión y nunca conociste a Cristo, hoy podés hacerlo. Hoy podés reconocer ante el Señor que sos un pecador, que tenés pecado, que necesitas arrepentirte de tus pecados, arrepentirte delante de Cristo y pedirle que te salve y que te dé vida eterna. Él te va a perdonar. Él va a transformar tu vida como vimos hoy. Él va a llamarte a que seas su discípulo. Y Él va a transformar tu vida como vimos que sucedió con estos hombres acá. Él va a hacer que tu vida sea para su gloria. Vení a Cristo hoy. Si no conoces a Cristo,
Hoy es tu oportunidad, vení a Cristo. Y hermanos, para nosotros, qué alegría, qué gozo, qué privilegio que tenemos de seguir a Cristo, de ser discípulos de Cristo. Vemos acá claramente quién es Él. Y fui muy desafiado durante toda la semana para buscar introducciones de historias de falsos mesías y de cómo esos falsos mesías engañaban a la gente. En muchos casos, un caso en particular me interesó, no voy a explayarme mucho en esto, pero muchas personas que realmente dieron su vida por personas que dijeron, yo soy Cristo, yo soy Dios en la tierra. No, chantapufi, realmente, todos ellos. Y en algunos casos muchos de ellos murieron en manos de la ley por decir que eran mesías, que eran salvadores, que eran Jesús hecho hombre. Todos mentirosos. Y gente los siguió confiando en ellos, poniendo su fe en ellos, y lo más probable es que en este momento están en el infierno junto con esos engañadores. Terrible. Pero nosotros, salvos por gracia, por medio de la fe en la obra de Cristo en la cruz, por la sangre que Él derramó, tenemos el privilegio hoy, la seguridad de saber que estamos siguiendo a el Salvador del mundo. El Señor omnipotente de tu futuro, el Señor omnisciente de tu presente, el Señor omnipresente de tu pasado, Cristo, tu Señor. Y nos llama a que lo sigamos hasta el fin de nuestras vidas, y vale la pena, porque Él es el Señor. Qué privilegio que tenemos, hermanos. Que estos pasajes nos desafíen a buscar cada día más seguir a Jesús como lo hicieron estos hombres. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo y te pedimos, Señor, que por favor bendigas esta tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque nos llamaste y nos salvaste y nos diste un propósito en este mundo. Te rogamos, Padre, que por favor bendigas estas palabras y nos desafíes a ser seguidores dignos de ti y del llamado que se nos dio, Señor. Te damos gracias, Señor, por este tiempo y pedimos que bendigas esta canción que vamos a entonar ahora. Te pedimos en el nombre de Jesús. Amén.